recordarte que no estás solito. Vamos a descansar con nuestro Padre Dios. Amén. Primero que nada vamos a persignarnos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este videito te quise traer un poco de lectura de estas páginas. ¿Qué es lo que viene antes de comenzar a leer la Biblia? Mira, vamos a leer un poquito de cada hoja para conocer un poquito más de lo que viene al inicio de la Biblia, ¿ok? Vamos a comenzar donde dice una Biblia ecuménica y católica. Estas dos palabras que en un comienzo tenían sentidos muy parecidos han tomado caminos diferentes. La Biblia que presentamos es ecuménica, ante todo en el sentido de que la traducción quiere ser honrada y no deformar los textos para favorecer una interpretación sectaria de las escrituras. Hay una manera católica de vivir la fe, así como de entender las escrituras. Lo uno va unido a lo otro. Para dar un ejemplo tomado de uno de los temas más conflictivos, sería inútil cultivar en nuestros templos la devoción a María, Madre de Jesús, si no fuéramos capaces de mostrar el lugar que ocupa en el corazón de las escrituras, que es el misterio del Hijo hecho hombre. El comentario bíblico no puede limitarse a explicaciones de palabras o datos históricos, ya que no es monopolio de profesores. La inteligencia de la palabra escrita se desarrolla a partir de la experiencia de Dios, de la comunidad cristiana y de la vida de los hombres. La experiencia de los católicos va mucho más allá de sus ritos y de su teología. Esto justifica las reservas, por no decir la oposición tradicional de la Iglesia Católica respecto a Biblias claramente no católicas. Los libros deuterocanónicos, los libros de Macabeos, Tobías, Judith, Baruch, la sabiduría de Salomón y la sabiduría de Ben Sirac no se encuentran en las Biblias destinadas a los protestantes, lo que plantea una cuestión gravísima. Si no hay acuerdo respecto a algunos libros, ¿con qué criterio se aceptan unos otros? La Biblia no ha existido siempre. Durante muchos siglos la palabra de Dios era transmitida oralmente por sacerdotes y profetas. La idea de una colección de los escritos sagrados se fue gestando poco a poco después del regreso del destierro, y sobre todo con Esdras se pueden señalar alrededor de 400 años antes de Cristo reúne los libros de la ley. En el siglo siguiente las escrituras sagradas son traducidas del hebreo al griego en Alejandría, Egipto. Es la versión llamada de los 70 de estos libros en griego, Biblia. Una parte de los libros nuevos se agregaron a la Biblia griega antes de que circularan a Palestina. Las ciencias bíblicas han destruido las bases de esa teoría, pues tanto los judíos como los protestantes reconocen libros escritos después de Esdras. La joya del Antiguo Testamento.
la salvación de los no cristianos. La fe y el modo de vida de los cristianos pueden plantear un problema a los que no las comparten, pero el interrogante es mucho más fuerte todavía para el cristiano que se fija en los demás. En primer lugar, porque cree que ninguna vida humana alcanza su término, se consigue pleno sentido si no ha sido salvada. Y después, porque cree en un solo Salvador y mediador, el Hijo de Dios hecho hombre. Ahora bien, es un hecho que la mayoría de los hombres desconoce a este Salvador y que aparentemente a muchos no les perjudica prescindir de él. Sin él, espíritus muy nobles perseveran en una búsqueda espiritual que les dará grandes satisfacciones que han perdido, no haciéndose cristianos. ¿Tendrá Dios muchos rostros y verdades? ¿Acaso somos sectarios? Estas cuestiones son nuevas. Si indagamos en la Biblia es muy poco lo que encontraremos en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento podrá desconcertarnos. Cuando el Apocalipsis que cierra el libro sagrado se refiere a los tiempos venideros, no habla más que de una lucha sin piedad de las potencias del mal contra la iglesia naciente. El libro quiere alentar a los cristianos perseguidos. Son asociados a la victoria de Cristo, Señor de la historia. Es notable, sin embargo, que en ningún momento se menciona a los demás. Es lo mismo con los que nos codeamos todos los días, que no han sido ni testigos de la palabra ni instrumentos del diablo. Parece como que no hubieran existido nunca. Ignorar hasta este punto a los que constituyen la mayoría de la humanidad podría hacer del cristianismo un mensaje sectario. Ya dijimos una palabra sobre ese. Fuera de la iglesia no hay salvación. No debemos, sin embargo, sorprendernos cuando mires al cielo y veas los astros del firmamento. No te dejes arrastrar a adorarlos como dioses y a servirlos, pues Yahvé, tu Dios, dejó que fueran la parte de los demás pueblos, pero ustedes los tomó para que fueran su propio pueblo y su propia herencia. Esta certeza se vuelve a encontrar en forma implícita a lo largo de toda la Biblia. Si pasamos al Evangelio, no encontraremos ninguna condena o discriminación de los que no recibieron la revelación bíblica. Del liberalismo. Ciertamente resultará útil y conveniente replantear el problema de la salvación de los que no han recibido la fe. No es tanto cuestión de saber si Dios tiene el espíritu lo bastante amplio como de los de afuera, sino de tratar de comprender cómo ha dispuesto la historia humana a fin de que todos sean salvados por el único Salvador, pero que solo una minoría deberá conocer al Hijo hecho hombre. ¿Por qué vocaciones tan opuestas, conocer o no conocer la gran manifestación divina? Si creemos que Dios actúa con una generosidad sin límites y sin distinción en personas, ¿cómo podemos ver en eso una obra digna en Él? A muchos cristianos de hoy les gustaría pensar que solamente el lenguaje y la cultura nos separa de quienes no comparten nuestra fe, que la verdad debe encontrarse más allá de los diferentes credos. Dios se manifiesta permaneciendo oculto. Creemos en nuestra vocación privilegiada, pero no podemos concluir por ello que Dios solo salva a los demás por añadidura. Dios salva a unos manifestándose y a otros dejándoles que busquen. Lo que aquí nos parece una contradicción es tal vez una exigencia de la sanidad de Dios, porque Dios no se puede descubrir sin quedar al mismo tiempo
su término. De hecho, Dios ha decidido manifestarse de dos maneras. Antes de que empezara la revelación bíblica y después al lado de ella inspiró lo mejor de lo que transmiten las varias religiones. Ha previsto que los pueblos enteros no conocieran al Salvador durante su vida en la tierra porque ello es bueno y le conviene, al menos en el estado actual de la humanidad, pero no excluye de ninguna manera el deber y la urgencia de la misión, como lo diremos. Dios quiso también manifestarse a un pueblo que hizo suyo, porque eso también es bueno y necesario, el llamado a Abraham primero, el llamado a creer en Cristo. Después hicieron nacer un pueblo no superior a los demás, sino diferente. Ese pueblo es realmente privilegiado porque Dios se dio a sí mismo, rígido e infiel. Hay en el mundo un pueblo de Dios, cuya presencia perturba a los pueblos y sus religiones. Este pueblo da un testimonio extraño, lleno de contradicciones, en el que el Espíritu Santo respeta las libertades individuales y se complace en actuar entre sombras y luces. En cuanto un pueblo es o se cree portador de una revelación divina para pasar a ser presa de la intolerancia y de los recelos respecto de los extranjeros, Dios está con nosotros. Y aquí una buena razón para dejar de buscar a Dios, y hablamos mucho de Dios y de las cosas de Dios, pero no nos conocemos a nosotros mismos. El escándalo de la cruz. De nada serviría alargar la lista de las infidelidades que recuerda la Biblia y que continúan en la historia de la Iglesia, como si debiéramos acusar constantemente a nuestros antepasados. Mejor será comprender que tales infidelidades forman parte del plan de Dios. No sería suficiente que la Iglesia predique la muerte en la cruz del Salvador. Dios quiere además que su pueblo, instrumento de su revelación, transmita siempre las riquezas eternas por medios de pobres, y atrevámonos a decirlo, en medio de escándalos. Dios mantiene su libertad de decidir. El espíritu ecuménico nos permitirá suavizar las polémicas y la incomprensión entre cristianos y no cristianos, pero es vano pensar que el espíritu más abierto permitirá alcanzar intelectualmente un lugar más elevado desde el cual podemos equiparar o juzgar todas las religiones. La Biblia queda aparte por estar destinada a un pueblo elegido, y esa elección es conformada por la gracia, la gratitud total de los dones de Dios, que solo la fe cristiana pone en el centro de nuestras relaciones con Él. Algunos preguntarán, ¿es posible que unos sean elegidos y otros sean menos amados? Ciertamente que no todos han sido amados del mismo modo, y algunos han recibido sin comparación más que otros. Dios no es un empresario que paga a todos lo mismo cuando se presentan con méritos iguales. Sus criaturas no vienen a presentarse ante Él, sino que desde un comienzo Él ha creado con su destino, que es siempre gracia y sobreabundancia. Y se decidió que algunos recibieran y fueran más. No por eso olvidó dar a otros más de lo que hubieran podido imaginar, desear y comprender. La situación privilegiada del creyente lo incita a llevar la luz a quienes no comparten nuestra fe, pero sería un error creer que han sido menos amados aunque nos veamos más ricos. Esta superioridad solo es temporal. Cuando pasemos a la eternidad, ricos y pobres se encontrarán en pie de igualdad, o más bien cimentados para formar un solo hombre nuevo, la fidelidad y la gracia. Recordemos lo que Pablo dice con